Suele repetirse que de Uruguay salen una cifra anormalmente alta de futbolistas de alto nivel en comparación con la población del país. Algo muy parecido puede decirse de la cantidad de autores uruguayos que publican sus libros. Según datos de la Cámara Uruguaya del Libro, se publican más de 1.800 títulos nuevos por año. Esto a pesar de que, según un estudio de la consultora Cifra realizado el año pasado, la cantidad de personas que responde haber leído en el último año cayó de 52% en el 2000 a 38% en 2021. Un vistazo a la programación de la Feria del Libro, que comenzó una nueva edición justo esta semana, ya muestra eso, la cantidad y la variedad de producción nacional. Hoy les proponemos conversar con un actor clave del proceso de llevar un texto de la computadora del escritor a las manos del lector. Estamos hablando de los editores. ¿Cuál es la situación del mercado editorial uruguayo? ¿Qué hace que se publique tanto? ¿Qué es lo especial? ¿Es rentable sacar libros en nuestro país o el valor está en otro lado? Vamos a charlarlo esta mañana con Martín Fernández, de Casa Editorial Hum y Estuario Editora. Martín, ¿qué tal? Bienvenido, un gusto. Bien, ¿cómo estás? Sos el que tenemos que saludar por el cumpleaños. ¿Estuviste de festejo? Los autores, la editorial, los lectores y yo no, estuve descorchando vino esta tarde. Está bien, eso era para las malas lenguas que decían que se había retrasado por eso, no tenía nada que ver con los festejos. No. También está con nosotros Julia Ortiz, de Criatura Editora. Julia, bienvenida. Hola, muchas gracias, buenos días. Y también Estefanía Canalda, de Fin de Siglo, a quien los oyentes de Radio Mundo recordarán por su conducción en el programa 2030 y en el espacio de libros de la conversación. Estefanía, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Romina? Muchas gracias. Sí, la verdad es que es como estar en casa. Muchas gracias por invitarme. Bueno, y decíamos, ya está con nosotros y ya quedó saludado Fernando Medina, por supuesto, para ser de anfitrión junto conmigo acá en esta charla. Fernando, ¿te parece? Arrancamos con la presentación, una presentación rápida de cada editorial. Las tres son editoriales locales, no están afiliadas a ninguna multinacional. Estefanía, capaz que empezamos contigo. Fin de Siglo es la más veterana, ¿no? Ya lleva 30 años. 30 años, sí, festejamos el año pasado. Publican mucha no ficción, sobre todo, ¿no? Libros periodísticos, históricos. Por ejemplo, el de Carlos Liscano, que tuvimos hoy en nuestra entrevista central. Publicamos mucha no ficción. Evidentemente es una editorial que es conocida por la parte política, la parte de historia, la parte periodística, pero estamos también bastante enfocados a la ficción para adultos y a la ficción infantil, ¿no? Este año estuvo bastante repartido en esos tercios, digamos, en la no ficción, biografías, libros periodísticos, libros de historia, la parte de ficción que está canalizado por la colección Eñe y la parte infantil juvenil que está canalizado en Montaña Errante. Bien, perfecto. Seguimos, Fernando, con las presentaciones. Vos me agregás o acotás cuando veas. Martín, Hum y Estuario, decíamos, están cumpliendo 15 años. ¿Qué significan estos 15 años? Contemos un poco del origen de la editorial también. Sí, pobre Estuario es como el hermano al que le festejan el cumpleaños con el otro y bueno, después años de terapia. Arrancó en el 2007 y meses más tarde Estuario Editora. Por ahí yo tengo más la camiseta de Estuario en cuanto que es un trabajo que tiene mucha más diversidad bibliográfica. Es un sello menos sesgado, más abierto, que nos permite jugar muchísimo más. Y nosotros, digamos, a la vista de los lectores y bueno, de quienes ven nuestra labor, efectivamente publicamos mucho, pero porque, digamos, trabajamos distintos nichos, ¿no? En Estuario Editora justamente se da que publicamos teatro, que publicamos poesía, que publicamos libros de ensayo, que publicamos narrativa, hay una colección sobre libros de música, entonces bueno, y novela negra, ¿no? Bueno, narrativa, hay una serie de novela negra que se llama Cosecha Roja. Entonces bueno, a lo que voy, digamos, es que por ahí está más orientado a la narrativa y en cambio Estuario Editora nos permite, digamos, tocar otras áreas, ¿no? Y nos permite jugar mucho más, porque también si no me refiero al jugar en cuanto a que es un trabajo bastante ingrato a nivel empresarial, digamos, y bueno, y en esa cosa, digamos, de tratar de vender dos títulos que solventen a los otros 8, Estuario es el que nos permite esa cintura, ¿no? Ese trabajo, digamos,
bueno, que para una plaza comercial como la uruguaya, si no lo disfrutás, estás frito, quiero decir, es lo básico, publicar lo que querés y la independencia de la cual hablabas vos a nivel editorial también va por ese lado, ¿no? O sea, sacar pechera y decir, bueno, esta es la literatura que me interesa publicar y le voy a dar ahí y le voy a dar al clavo y al clavo y al clavo hasta que entre a los lectores, a los libreros, que no es una tarea fácil y lo de ingrato iba por ese lado, ¿no? Ahora profundizamos en ese aspecto, me interesa hablar del negocio también, pero sigamos ahora con las presentaciones. Julia, Criatura es la más joven, ¿no? Celebró una década hace poquito. El año pasado cumplimos 10 años, sí, estamos en la escuela en comparación con ellos, es la más joven, aún así tenemos unos 100 y pocos títulos, un promedio de 10 libros por año. Surgen de la librería La Lupa, ¿verdad? Exacto. Acá cerquita. Acá la unas peatonal cuadras, Batacay. exactamente, yo trabajaba ahí como librera y surgió esta idea extraña de lanzarnos a poner una editorial y así fue y bueno, por ahora llevamos 10 años en este capricho, como dice Martín, es una cuestión bastante emotiva y no tanto empresarial. Dedicarse a hacer libros en Uruguay y creo que en cualquier otra parte, libros a esta escala independiente, ¿no? A la que estamos hablando, donde algunos libros solventan a otros y bueno, ahí se va repartiendo el techo bajo de cantidad de población que tenemos para vender nuestros libros, pero bueno, no lo hacemos por eso, lo hacemos justamente por la bibliodiversidad, por tratar de aportar una voz, un sello. Criatura trata de ser un sello coherente, cuidado, es decir, cada uno de nuestros títulos está muy bien elegido y acompañado por un proceso que suele ser mucho más largo de lo que quisiera, bastante largo, para llegar finalmente a la imprenta, o sea, por ahí hay una idea un poco que peregrina de que las editoriales somos una imprenta, en el sentido de que te llega el libro y bueno, chau, sale. Y sale. Y bueno, en Criatura se involucra muchísimo con los textos y con los procesos, entonces después de unos años de trabajo conjuntos salen estas criaturas, años a veces, ¿no? A veces son meses, no siempre. Pero bueno, la idea es eso, aportar voces nuevas. Últimamente hemos publicado muchas primeras novelas de autoras y autores uruguayos, gente que por ahí tenía trayectoria en otros rubros, pero no en narrativa. Uh-huh. Bueno, nos animamos con esas primeras novelas. Aunque en el catálogo también hay autores de larga trayectoria y consagrados como Leo Maslía, como Mario Lebrero. Somos la editorial uruguaya que está publicando a Lebrero en este momento, eso nos da mucho orgullo. Y también tenemos libros infantiles en el segmento infantil y juvenil. Desde el principio publicamos en todos los segmentos, libro álbum, novela para jóvenes, todos nos importan, más tímidamente en esos segmentos, un 30% más o menos del catálogo, Ajá. pero con el mismo cuidado también de hacer productos de calidad. Bien. Veíamos en los finalistas de los Bartolomé Hidalgo, que se anunciaron ayer, ¿no? Aparecen libros de todos, de ustedes, aparecen varios. Por ejemplo, en la categoría narrativa están Cráteres Artificiales de Rosario Lázaro Igoa, que es de Criatura, y Una vida llena de propósito de Pablo Casacuberta, que es de Estuario, y Fin de siglo tiene varios nominados como Todo esto es mentira, la verdadera historia de Cacho de la Cruz, en la categoría Testimonios, Memorias y Biografías. Ahí emitiste la categoría de literatura infantil y juvenil, donde tenemos las dos también. También tienen menciones. Sí, también tienen nominados. Finalistas, exacto. De mi parte, Jardín Ambulante, de Virginia Mórtola, con ilustraciones de Laura Carrasco. Y bueno, estamos muy contentas por eso, por esas nominaciones. Porque bueno, hablábamos un poco antes de salir al aire que venimos a un ritmo mucho más tranquilo en comparación al mercado en general, en comparación acá a Estefanía y a Martín. El año pasado publicamos 6 libros y bueno, 3 de ellos están nominados para los premios, así que esto del cuidado y la lentitud en los procesos al final parece que sí tiene reconocimiento. Bien. Si bien publicamos, parece lo que voy a decir ingrato, estamos muy contentas con este premio, si bien parece, hiciste 6 libros y 3 están nominados, estoy enojada porque los otros 3 no, porque son unos librazos. ¿Vos tenés algún comentario, Fernando, para hacer de los finalistas? Vos vas a ser uno de los conductores, además de la entrega de los premios, ¿no?
No sé si, creo que estás vedado entonces de hacer algún comentario. Estefanía tiene uno. No, en realidad, hablando de los Bartolomé, me parece muy interesante recalcar que este año vuelve la categoría de divulgación académica, bueno, bastante con algunas reformulaciones. Fue una categoría que sé que se pensó muchísimo en la Cámara, que se estuvo debatiendo a lo largo de varios meses y consultando a varios expertos para hacer el llamado. Es una categoría que vuelve y que ahora se llamó por 2 periodos, 2018-2020 y 2020-2022. Bueno, ahí tenemos la terna 2018-2020 con 3 libros que son muy interesantes porque además abarcan varias áreas del conocimiento. Uno es de neurociencias y la historia de las neurociencias en Uruguay. Uno es el Manual de Economía para un Mundo Entreverado de Germán de Agosto, ¿no? Que además es una persona, es un excelente divulgador, ¿no? Es un excelente divulgador de economía y tiene muy bien ganado su lugar preponderante, digamos, en los medios. Y bueno, y también está Rubén Campero con un libro de psicología, de sexología, que es Eróticas Marginales. Y bueno, me parece súper interesante recalcar que volvió a esa categoría, que creo que es muy necesaria, porque no solo habla de libros académicos, que eso sí sería sería muy difícil juzgar eso por la especificidad de un montón de áreas, pero sí la divulgación académica, que implica agarrar conocimientos específicos, conocimientos de un área y llevarlos a la sociedad toda, ¿no? Que es algo muy importante. Terry, ¿vas a decir algo? No, bueno, quisiera decir algo acaso más general, saliendo del tema de los premios. Ya hablaremos del tema de los premios cuando conozcamos los ganadores el sábado seguramente, que es que tiene evidentemente mucho valor, además de que es una cosa muy linda, darle micrófono a esta, digamos, parte más silenciosa de la cadena del libro, que son los editores, darle micrófono a sus desasosiegos. Los aventureros de las librerías tienden a perder conciencia cuando entran a las librerías y se encuentran con el espectáculo ya resuelto de lo publicado, de lo propuesto, de todo este trabajo y de todo lo que hay detrás. Y entonces eso me parece que tiene mucho valor, que en una mañana periodística en la que de pronto la audiencia no necesariamente es una audiencia libresca como la que podemos tener los sábados en Hoy con los Ojos, estemos hablando de esos temas. Me gusta subrayar la importancia y lo que tiene eso y lo lindo que es. Y por otro lado, desde luego que también tiene su interés apuntar que lo que estamos haciendo es una especie de muestreo con 3 grandes protagonistas, evidentemente, como son Umi Estuario, Criatura y Fin de Siglo, pero que daría, y acaso es como, digamos, lo que estamos omitiendo, pero es parte de lo que se está discutiendo, por cómo es el panorama editorial actual uruguayo, daría para después hacer otra en la que estuvieran presentes Banda Oriental y Pez en el Hielo y Alter y Fardo y Tajante y tantísimas otras, en el sentido de que evidentemente es un panorama grande el que tenemos actualmente. Seguramente se va a reflejar en parte de lo que vamos a conversar en los próximos minutos. Perfecto. Bueno, a ver, vayamos a contar un poco del oficio, ¿no? De qué supone editar libros en Uruguay. En lo más frío, primero capaz los números. A ver, ¿de cuántos son las tiradas de los libros? Lo usual que es. Bueno, creo que va a ser distinto en cada caso, claro, ¿no? Se publican, se imprimen en general entre 300 y 1.500 ejemplares, ¿no? Nosotros, por ejemplo... Una primera edición, ahí está, es entre 300 y 1.500 aproximadamente. Por ejemplo, con el libro de Cacho de la Cruz, una biografía que sabíamos que iba a tener mucha exposición mediática, iba a tener mucha prensa, y imprimimos 1.500. Esa fue la primera edición. Pero en narrativa, en libros que estamos bastante seguros de que se van a vender de una forma muy lenta y a lo largo posiblemente de años, imprimimos 500. Bien. ¿En el caso de ustedes? En el caso de Criatura imprimimos siempre 1.000 libros en todas las primeras ediciones, o a veces más para bajar los costos de imprenta en los libros álbum. Tapadura, 4 tintas. En realidad no imprimimos más por un optimismo descabellado, sino porque si no tendríamos que colocar los libros a precios fuera de mercado. O sea, no quiero llorar sobre los números, pero bueno, es caro imprimir acá, es sobre todo libro álbum, y nada más no hay costumbre en las imprentas. Entonces no queremos hacer libros. Capaz que está bueno explicar para quien no identifique el libro álbum, ¿a qué te referís exactamente? Los libros mayoritariamente ilustrados, me refiero, de no tantas páginas, pero todas color, tapaduras. Son libros que llegan
masivamente importados a precios más bajos que los costos de imprenta de acá, de hacer uno, digamos. O sea, esa es como la relación. Se ponen en el mercado a precios de venta más bajos que los precios de costo de producir acá. Entonces es muy difícil competir en ese segmento con las importaciones y con las multinacionales. Pero bueno, lo intentamos tosudamente y bueno, en ese segmento a veces tenemos que hacer 2000, por ejemplo, que nos duran años, como dice Estefanía, pero bueno, siempre en la apuesta a la calidad del libro. No hacemos libros, nunca hacemos libros de coyuntura ni de impacto, no, Criatura no hace libros que pretendan venderse ese año, que funcionen por una circunstancia de coyuntura. Entonces no tenemos apuro para vender los libros, así que podemos financiar en realidad esa inversión para los libros de tapa dura. Pero sí, siempre hacemos 1000 acá, y nosotros, Criatura imprime en Buenos Aires también. Allá hacemos 1000, o ahí sí hacemos 500 a veces. En Buenos Aires es muy dinámico en el mercado y los costos de imprenta son muy dinámicos. Eso te iba a preguntar, pero hace que sea mucho más competitivo entonces. Es competitivo hacer más, porque puedes poner más bajo el precio de tapa. En realidad cuando haces 500 es más caro y tenés que ponerlo más caro, no es tan conveniente, digamos, no es tan rentable. Pero bueno, preferimos apostar a los libros y no a los costos mientras pueda. Pues ya te digo, en Buenos Aires, como es más dinámico, ahora imprimimos Si las cosas fuesen como son, de Gabriela Escobar, que es el último premio Onetti, y fue el último que imprimimos en Buenos Aires. Hicimos 500, se está distribuyendo ahora en librerías en noviembre en Buenos Aires, pero si no, siempre hacemos 1000, sí, esa es. Bien. ¿Y Martín, en tu caso? No, varía según el título, y yo en ese sentido soy muy pacato, ¿no? Porque me deprime mucho el depósito. Viste que las lógicas de las multinacionales son en un año los libros se mandan a destruir, en 2 años, o sea. Ahora ponele que el Premio Nacional se actualizó y el Premio Nacional juzga los libros del año anterior. Por ahí no se nota tanto, pero hasta hace 2 años que estaba atrasado el Premio Nacional de Literatura, 2 años, lo veías claramente en títulos que por ahí ganaban o obtenían una mención, los ibas a buscar y ya estaban descatalogados. Y ni siquiera quiere decir que necesariamente lo encontraras en una mesa de salto, o sea, se destruían porque sale muy caro el depósito de libros. Y cuando un señor que hace números, un contador, mira los números, claramente le sale más, digamos, le rinde más lo que le paga la trituradora de papel que lo que sale el depósito metro cúbico. Eso capaz, ¿no? Que es algo que la gente no tiene del todo presente, ¿no? Lo tienen presente porque no se entiende cómo en una feria vos te encontrás en una batea un Cortázar o un autor, digamos, canónico a 100 pesos. O sea, entonces eso no te entra por ningún lado, ¿no? Esas bateas de 3 por 2.50 donde nada vale nada. Nada, yo trato de, como editor, digamos, de distanciarme de esa lógica porque es totalmente salvaje, ¿no? Entonces, nada, ¿cómo se explica que un autor nacional salga 500 pesos y tenés no sé, te decía Cortázar, sí, pero sí, bueno, sí, un Saramago a 100? No, la única lógica es esa, son saldos, son salderías. Entonces, bueno, nada, mi única lógica es, el libro tiene que salir lo más barato posible para que no sea un impedimento. Es decir, ya bastante dificultoso es vender literatura nacional como para que encima los precios sean caros. Entonces ahí, bueno, eso más o menos lo que decía Julia, te modifica los costos de imprenta, ¿no? O sea, porque cuanto más imprimís, más barato te sale la unidad, el libro unitario, ¿no? Pero cuántos, a ver, hay un parámetro más o menos de cuántos libros necesitan vender para empatar, digamos, para equilibrar en una la lógica inversión casual, la mitad. La ¿no? mitad aproximadamente. Para empatar tenés que vender la mitad de la tirada. Sí, ahí depende libro a libro. O sea, hay un montón de fórmulas prehechas, nunca las usamos en Criatura, pero depende libro a libro. Mira, por decir algo, cuando empezamos hicimos una colección de libro-álbum, que es lo que te digo, libros ilustrados sobre canciones de autores uruguayos. Eduardo Mateo, El Príncipe, después pasamos a Spinetta en Buenos Aires, Gurí Pescador, de Osiris Rodríguez Castillo, una colección que pretendía como recuperar una canción medio olvidada o medio más de mi generación o anterior y representarla al público infantil. Entonces, con ilustración, con la partitura y con un CD, con una versión grabada especialmente para el libro. La ganancia de esos libros es 0. O sea, nosotros
entre la imprenta, la música, pagar la ilustración, los derechos de autor, o sea, a Gadu, hacer el disco y ponerlo, no quedaba margen para el libro. Pero bueno, pero decidieron hacerlo. El primero fue muy bien recibido y bueno, hicimos otro y ahí se empezó a generar como el margen. Después que vender los primeros 1.000, o sea que ya pagaste esos costos cero, ahí se empieza a generar un margen. Pero al principio no había ningún contador, diría Martín, que mirara eso, te podía decir, dale, hacelo. O sea, muchos libros empezaron así, como de atrás, en números rojos, ¿no? Pero bueno, esa colección le dio un lugar a Criatura en las librerías, en los anaqueles para el público infantil, donde no había nada de literatura uruguaya de ese tipo. Entonces se generó una colección que a la gente le gustó, que la va a buscar, que la defiende, que la fuimos alimentando. Ahora hace unos años que está un poco abandonada porque hay que encontrar, como te digo, exactamente el título que tenga sentido, que sea coherente, que vaya. Pero ahí estoy pensando en los equilibrios, ahí también entra a jugar lo que decían, ¿no? De, bueno, también encontrar esos libros que te van a salvar el año y que te permiten de alguna forma compensar lo que podés perder con los otros. Es que, a ver, yo no sé si la mayoría, pero hay un gran número de títulos que sacamos a pérdida, ¿no? O sea, sobre todo cosas más de nicho, autores que no son mediáticos, que no tienen muchísima prensa, que no salen en televisión, que no tienen programas de radio, o que no hacen un sinfín de actividades y de presentaciones, o que no tienen un montón de amigos, porque digo, hay mucho que tiene que ver con la sociabilidad del autor y qué tan grande es su grupo de amigos y de familiares que van y le compran el libro en las presentaciones. Hay muchísimos libros que se sacan a pérdida y que los sacamos, me parece, todos porque estamos convencidos de que valen la pena y de que tienen que existir, no porque vayamos a sacar un peso. Y además, bueno, lo que decía Julia de los costos de imprenta es real, es carísimo imprimir y después eso se divide. O sea, hay un montón de gente que es esencial en la cadena del libro, cada cual en su lugar, cada cual a su manera, pero toda esa gente tiene que ganar al menos algo de dinero para vivir de esto, y somos muchos, ¿no? Ah, bueno, yo les iba a preguntar de eso, del precio de venta en la librería, por ejemplo, ¿cuánto va para la editorial? 45%. 45%. Pero 45 para la editorial y después de eso descontás el 10% de derecho de autor. O sea que en realidad es 35 con lo que tenés que cubrir el costo de imprenta, de corrección, de diagramación, de diseño de tapa y de edición, ¿no? Ese comentario era el que iba a hacer y claro, imprimir sale caro, pero estamos hablando como si fuéramos una imprenta y los costos editoriales de corrección, de edición, de maquetación, de diseño equiparan ese costo. O sea, son costos que, digamos, duplican la inversión, ¿no? Porque todo parecería que, trabajamos gratis y lo único que hay que pagar es la imprenta, pero corregir un libro y editarlo salen muchas horas y esas horas salen muy caras, ¿no? A eso sumale el arte de tapa, la maquetación, o sea, estamos hablando que es casi, te diría, el mismo costo, el de la imprenta, que al menos en nuestro caso. Nuestras tiradas son de 500 ejemplares, salvo alguna, digamos, lo que te decía hoy, que me angustiaba mucho el depósito, va por ese lado, ¿no? A mí, por ejemplo, con la Insumisa de Peri Rossi, hasta la 7ª edición, yo hice de a 500 ejemplares, porque nunca sabías cuándo ibas a tocar el techo. Y como ya me he quemado, digamos, pierdo todas las apuestas, ¿no? Vos recién decías, cuando van a sacar esos libros que saben que se van a vender. O sea, yo no sé qué se va a vender, y nadie creo que lo sepa, porque si no, bueno, a ver, nadie hace plata con libros y salvo las multinacionales, ¿no? Y pierden muchísimo. Y no, yo creo que tampoco. Y tampoco, exacto. Entonces, yo en ese sentido, cuando hablaba de que era bastante pacato, me refería a eso, ¿no? Que ya, digamos, me he tropezado tantas veces. Igual, Martín, la Insumisa de Peri Rossi hiciste 500. De 7 ediciones hice 500 ejemplares. Recién en la 8ª edición hice 1000. Y en la 9ª voy a hacer 500. O sea, porque realmente... Ahora sí. Estamos hablando de que... a ver, nos pasa muy a menudo que yo hablo de que tengo títulos técnicamente agotados. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tengo muchos libros en la calle, pero que yo en la editorial no tengo. Entonces, ante esa situación, no tenés de otra que ir y reimprimir. Entonces, en esa de ir y reimprimir, y reimprimir, cuando querés acordarte, llegan las devoluciones. Estamos hablando que un 60%, mira este número, un 60% de los títulos que tú tiras a la calle, sí, que colocas en librerías, en 4 o 5 meses te vuelven. Es muchísimo. Un libro que se está vendiendo muy bien,
en 5 meses te lo devuelven. Y aún así, si lo reimprimieras, el librero te dice, bueno, está bien, déjame uno. Pero espera, si lo venís vendiendo bien. Las librerías no tienen capacidad, metrajes como para claro. adquirir y tener el acopio de volumen de lo que se publica, porque se publica muchísimo. Y bueno, y las multinacionales traen muchísimo enlatado del exterior, que eso, digamos, te arruina porque lleva volumen, ¿no? Y cuando vos vas a ver esas vidrieras que son todas iguales, estamos hablando de títulos que por ahí... no quiero exagerar, pero un 70% de las librerías tienen la misma vidriera y son libros que no se producen acá. O sea, que vienen, son enlatados intergalácticos. O sea, recién hablabas de los premios. Me gustaría saber qué opina Fernando. Los premios, por lo menos al lector uruguayo, no hacen agua. O sea, estamos hablando que el premio Nobel dejó de tener peso hace... no quiero exagerar, 10, 15 años. O sea, que se proclama el ganador del Nobel es fulano, sí, y la gente no sale corriendo a buscarlo. O sea, y a nosotros nos pasó con Peri Rossi y con Ida Vitale. Nosotros somos los editores de las dos Cervantinas uruguayas. Claro, fue el premio Cervantes el año pasado. Pero ¿no? fueron lógicas totalmente distintas. La de Ida con la de Cristina. La de Cristina pasó otro fenómeno, y es que un público, un segmento lector descubrió a una autora uruguaya que no sabían que era uruguaya. Y fue eso. Con Ida Vitale no pasó, pero ni por asomo. O sea, ay, sí, qué simpática la señora. Ayer celebró 99 años Ida. Sí. Estaba en la feria caminando con la velocidad de mis hijos, subiendo y bajando escaleras. Y vos te pensás que a alguien se le acercaba. Estamos en un país, y a ver, ahora ya la voy a tirar para otro lado. Siempre escuchamos, ¿no?, que un presidente acá puede estar caminando por la plaza, bueno, justo el presidente no, pero un expresidente sí, puede estar caminando o haciendo la feria y nadie lo va a molestar, a increpar, a hablarle, a sacarle fotos. Lo de Ida en la Feria del Libro, que es la Feria del Libro, a ver, todos saben que es Ida Vitale, nadie se le acerca a decirle, ay, Ida, ¿me puedo sacar una foto? O sea, es bastante ingrato también en ese sentido, ¿no? El ser autor, el ser digamos, reconocer a los valores que tenemos y que están vivas. Estamos hablando de, bueno, por ahí Peri Rossi no viene a Uruguay hace 40 años, pero Ida, lo de Ida es increíble, ¿no? Sí. Fernando, ya que fuiste aludido, a ver, pon una alusión. Se fue. No te estamos escuchando, a ver. Perdón, macho. Me había silenciado para evitar molestar con cosas desde acá. Primero, viste, Romy, cómo asoman rápidamente en esta conversación problemas y noticias de esas que están a la sombra y de las que no tenemos conciencia quienes vamos a una librería o entramos a una web a comprar un libro, ¿no? Es decir, todo lo que está detrás. Qué cantidad de cosas. Y ese vaivén entre el editor que trabaja con el apetito de lectura del público, con sus intereses, con sus curiosidades, y el editor que trabaja de manera, como decía Martín, de manera más estadísticamente salvaje, entre el bombazo y la trituradora, y cómo en ese vaivén y en la tensión entre los dos modelos de trabajo, que ninguno es puro, ninguno es perfecto, nadie trabaja en ninguno de los dos extremos, cuánto se decide del mapa de lo que vamos a encontrar en una librería tan concentrada y tan competitiva como es una librería, ¿no?, desde el punto de vista de la visibilidad de los títulos. En cuanto a los premios específicamente, sí, en general estoy de acuerdo con el cuadro que pintaba Martín, en el sentido de que la enorme mayor parte de los premios literarios que existen, nacionales o internacionales, se han enfriado mucho en los últimos tiempos desde el punto de vista de lo que significan para el público y de cuánto pesan en la decisión, voy a leer este autor. El Nobel es el que mantiene algo de eso todavía, es cierto, pero sí, es verdad que se ha enfriado muchísimo y que lo que está pasando ahora con Annie Ernaux, por ejemplo, no tiene nada que ver con lo que pudo pasar, no sé si tanto como dice Martín, pero sí 10 años atrás con Alice Munro, que capaz que sí fue un fenómeno interesante. Y los premios nuestros, los uruguayos en ese sentido, es verdad, sí, movilizan poco esa decisión tan importante que dice, bueno, le voy a dar una oportunidad a este autor, y entonces lo que puede significar después desde el punto de vista de las estadísticas de venta. Hay oyentes que preguntan, no dijimos, que quedó ahí en lo que decía Estefanía, de cuánto va para el autor, ¿no? Es el 10%, ¿no? ¿Reciben muchas quejas de los autores por eso?
El problema es que una vez que uno empieza a desmenuzar la cadena del libro y del precio final, quién se va quedando con qué, se da cuenta de que, o sea, no hay un actor en la cadena que está haciendo un montón de dinero y esté jorobando al otro, ¿no? O estafando al otro. Es decir, es lo que dan los números. Es lo que dan los números, pero los números no dan muchas veces, ¿no? También hay que mantener, o sea, hay que tener conciencia de eso, que muchas veces los números no cierran, y ese 35% con el que tenés que cubrir los costos, o sea, muchas veces tenés que vender 400 libros, 300, 400 libros para cubrir costos, o sea, no para hacer dinero, sino para que no haya, para no estar en números rojos. Entonces sería hermoso que hubiera otra posibilidad, quizás las haya, pero manteniendo toda la estructura como está ahora, toda la cadena del libro, librería, distribución, editorial, autor, no sé cómo sería posible. O sea, si tuviéramos la respuesta, bueno, seguramente la aplicaríamos, sería hermoso que los autores ganaran mucho más dinero. Por eso los premios también tienen esa importancia. Yo no quiero que se olvide, ¿no?, que los premios son una fuente de ingresos también para los autores. O sea, el premio NET te da 100.000 pesos al ganador. Y como escritor uruguayo, 100.000 pesos y es bastante dinero, ¿no? Los premios MEC, no sé cuánto están dando en el momento, seguramente un poco menos, pero también, o sea, es un caudal de dinero que no te va a dar el derecho a autor, salvo que vendas 10 ediciones, ¿no? La mitad. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos aprovechando que estamos en días de la Feria del Libro y estamos armando una mesa de editores. Es una presentación de Farmacia y Homeopatía Matías González, desde 1905 al servicio de su salud y belleza. ¿Se publican demasiados libros en Uruguay? ¿Cuánto duran en las librerías antes de pasar a considerarse viejos? ¿Cuánto tienen que vender para considerar que, bueno, el libro funcionó bien? ¿Y qué es lo que prefieren los lectores? De eso estamos conversando esta mañana con Martín Fernández, de Casa Editorial Hum, Julia Ortiz, de Criatura Editora, y Estefanía Canalda, de Fin de Siglo. Estamos recibiéndolos con nuestro compañero de Oír con los Ojos, el que sabe efectivamente de este tema, que conoce el mercado, que es Fernando Medina, como ustedes saben. Así que, Fer, te dejo a vos, que ibas. Te tuve que interrumpir antes. A ver, no te estamos escuchando, Fer. Dale de vuelta. Pero por favor, Romy, no digas esas cosas que me voy a tener que ir. De lo contrario, sí es cierto que me interesa muchísimo este universo, el universo de la cadena del libro, con todos sus eslabones, y el editor. Siempre volvemos a este concepto, es quizá el más silencioso y el más determinante, ¿no? Entre el que escribe y después el que se encuentra con los lectores en la librería. Atentos a los recorridos, a las trayectorias de estos tres grandes proyectos que son Fin de Siglo, y Estuario y Criatura. Bueno, Fin de Siglo cumplió 30 años de actividad ya, decíamos que y Estuario cumplió 15 por estos días, y que Criatura cumplió 10 el año pasado. Me gustaría pedirle a los tres invitados lo más fuerte del sentimiento de lo que cambió, es decir, el antes y el ahora del mundo editorial uruguayo. Yo no tengo un antes y un ahora, porque claramente yo tengo 30 años, entonces no arranqué Fin de Siglo hace 30 años, ¿no? Pero sí hubo, en el caso de Fin de Siglo, por ejemplo, en los años 90 estuvo La Locura Uruguaya, ¿no?, que es paradigmático en términos de ventas, en la historia de Uruguay, ¿no?, un libro que vendió alrededor de 70.000 ejemplares, una locura, ¿no?, una locura para lo que se vende hoy en día, ¿no? Y en ese tiempo lo que más cambió, me parece, en el mercado no solo es que hay muchísima más diversidad ahora, infinitamente más diversidad, sino que además entraron las multinacionales, ¿no? O sea, entraron las principales ahora, siendo Penguin, Random House y Planeta, ¿no?, que son en realidad las que más publican títulos en Uruguay. Yo no sé si publican tanto título, 85 libros, 85. Títulos al año publica Random House. Claro, el tema es que cuando Ekrot, yo me acuerdo muy bien esa época, Planeta no estaba en Uruguay, por ejemplo. Por eso. Planeta aterriza en Uruguay en el 99. De hecho, es increíble porque uno de los primeros títulos que publica Planeta es una antología de poesía uruguaya que coordinó Courtoisí con Echavarren.
Muy raro. Y claro, yo me acuerdo, yo tenía el número mágico de 80.000 de Eckroth. Quizás sea así. O sea, ¿y qué cambió? Bueno, yo creo que tanto Fin de Siglo como Banda Oriental, sin temor a tirar un número, yo creo que casi te diría que de cualquier título que publicaran vendían 3.000 ejemplares solos, así, tranquilos. Hoy en día vender 700 ejemplares es muy difícil, ¿no? Y seguramente pesa, digamos, ese arribo de las multinacionales. Estamos hablando que a nivel mundial el 90% del mercado editorial está en manos de Planeta y Random House. Imagínate en Uruguay, o sea, colocar un libro en mesas de novedades en una librería es muy difícil, ¿no? Frente a esos monstruos. ¿Algún apunte más, Julián? No sé qué decir, como decía Estefanía, cuando empezamos hace 10 años ya llevaban 15 años las multinacionales en Uruguay, creo que fue a fines de los 90, y o sea, ya estaba instalada esa lógica, un poco lo que hablábamos antes de la novedad, aunque creo que se puso un poco más salvaje en los últimos años, antes de la pandemia, la lógica de la novedad mes a mes, ¿no? De tener de que cada vez es más efímera la vida del libro, la necesidad que viene en realidad de España, directamente, de las casas madre de las multinacionales en español, de tener todos los meses una novedad para sustituir a la del mes anterior. Y en un mes, todos sabemos que el libro ni siquiera empezó a andar, en realidad, como que, ¿no? De lo que hablábamos, si es un libro... Sí, ¿cuánto lo tenés que dejar a ver para que... No es un libro de explosión. ¿Cuánto tiempo le tenés que dar para que, aunque sea unos meses de exposición y sobre todo de presencia en la mente de la librera o del librero, que es algo muy importante. Criatura, creo que al surgir de una librería siempre se basó en el comercio del libro a través de las librerías. Respetamos mucho el trabajo de la librería, de la recomendación del librero o la librera que puede asesorar realmente de persona a persona, aunque sea por redes, ¿no? Realmente tener un trato real con una persona que te pueda recomendar qué te puede gustar, qué te puede interesar, o sea, abrirte camino en esa multitud de libros abrumadora que si no tenés idea precisas un guía. Y bueno, eso, si al librero o la librera le llegan 200 títulos en un mes, es imposible que pueda integrar y asimilar. Algunos títulos no saben ni qué tienen adentro, y claro, es lógico, porque es imposible. Hay cierta similitud. Hace una semana, la semana pasada, tuve una mesa así, parecida, hablando de moda sustentable, y estaba el concepto de fast fashion, ¿no? De moda rápida, y cuánto se pasó, por ejemplo, en las temporadas de ropa, ¿no? Antes eran 2 temporadas, invierno-verano, ahora las marcas, las grandes marcas, las grandes casas, tienen eso, tienen algo así como... 50 hasta 52 temporadas, porque es una novedad por semana. ¿Pasa algo similar entonces en el libro? Y todo es una historia de Instagram, ¿no? 24 horas hacia afuera. Lamentablemente... ¿Cuánto dura hoy el libro en general? Y bueno, lo que en nuestro Después, caso... ¿cuánto dijiste? ¿Cada cuánto le están devolviendo? ¿Cada cuánto yo estimo 4 o 5 meses. 4 o 5 meses máximo. Total. Ya está. Sí, total. O sea, son muy pocas las librerías de referencia que te pueden mantener un título en su acervo, como para tenerlas de referencia, ¿no? Y cerrar los ojos y decir, bueno, anda a tal librería. Lo que dice Martín, por ahí igual lo estaban vendiendo bien y de pronto, no sé, se quedaron sin y en la reposición piden uno o ninguno y tenés, pero ¿qué pasó con esto? Y bueno, y vino otro que también estoy vendiendo bien. Entonces, en esa lógica del otro es difícil que las librerías puedan mantener, y bueno, las librerías tampoco pueden absorber ese costo de depósito que a nosotros nos complica la cabeza. Entonces, en algún lugar tienen que estar los libros. Es muy difícil que ese puzzle funcione. Y bueno, en España en la pandemia se dio un poco la discusión de, bueno, hubo un gran parón, ¿no? Que había como una gran bicicleta financiera económica que sostenía la lógica de las novedades. Y bueno, con la pandemia todo el mundo se quedó medio debiendo esa plata, con las patas para arriba. Y dijeron, bueno, vamos a parar, vamos a revisar. No pasó nada. Se acabó la pandemia y volvió la lógica esa de la novedad. Además, no quiero hablar especialmente de las multinacionales, pero no es solo la novedad. Las lógicas perversas son de la imposición de las novedades en firme a las librerías, que quiere decir ya facturadas, se entregan las novedades ya facturadas.
Entonces el librero tiene que estar atenta para devolver, si no quiere, esas facturas y recibir las notas de crédito. O sea, hay otras cuestiones. Nosotros trabajamos fundamentalmente a la consignación, creo que ellos también, Todos. o sea, dejás en las librerías y si los venden te pagan y si no, no. Entonces es otra lógica totalmente distinta. No se imponen, no se negocia, espacio en librerías. Es como que se respeta más la independencia también del librero o la librera. No solamente es que somos independientes, sino que respetamos la independencia y eso, el libre albedrío, digamos. A ver, Fernando, como librero ahora. No te escuchamos, Fer. A ver ahí. Yo lo que quisiera, siquiera como ampliación de lo que vienen diciendo, es preguntarles por la convivencia con las multinacionales, ¿no? Es decir, es evidente que el eclipse es grande, es evidente que nuestros tres invitados tienen sus posiciones críticas respecto de cómo concretamente Penguin y Planeta, esos grandes grupos, atropellan, digamos así, el mercado con su tamaño y con su capacidad económica. ¿Qué dicen de la convivencia? Porque en definitiva estas multinacionales acá en Uruguay, aterrizadas con sus filiales, están conducidas por colegas con los que evidentemente les toca interactuar seguido, por ejemplo, en una feria del libro. ¿Y qué dicen respecto de en qué aspectos podría, es decir, desde un punto de vista realista, ¿no? Mejorar la coexistencia de lo nacional y lo multinacional? Pues es una pregunta difícil porque no tiene nada que ver con los colegas individuales, ¿no? Tiene que ver con lo que representan. ¿Cómo decir esto de forma diplomática? A ver, hay mucho de las multinacionales que tiene que ver con alimentarse del trabajo de las editoriales independientes, no en Uruguay, en todos lados, ¿no? En general los que descubren autores son las editoriales independientes y los que se fijan en los autores que están teniendo cierto éxito y luego los publican segundos, terceros o cuartos libros y los impulsan desde ahí, desde un piso que ya existe y que fue creado por las editoriales independientes. Bueno, esas son las multinacionales. Sí, en nuestro Decía caso, algo incendiario, Martín. No hay nada que decir porque cada uno creo que hace su trabajo y cada uno sabe qué es lo que hace bien y cuáles son es decir, lo único que te puede molestar, digamos, es el atropello, como se decía recién. Pero nosotros en ese sentido no podés estar mirando para el costado. Es clarísimo, sí, que digamos la tendencia es un trabajo como el perrito que va levantando la pata en todos los árboles de la cuadra y que vos decís, pero ese perrito ya no tiene más nada adentro para tirar, pero bueno, esa es la actitud, digamos, y a nosotros no nos puede modificar en nada. Es decir, cada uno tiene que seguir haciendo su tarea, que es la de contaminar y contagiar a los lectores de los libros que a nosotros nos gustan, y bueno, y que cada uno haga lo que pueda, ¿no? Julia, ¿tenés algo para decir? Si no, yo les iba a preguntar, a ver, porque estamos hablando de esta lógica así como frenética de publicación y de la rapidez y demás, ¿cuánto se condice y tiene relación con efectivamente una demanda y una mayor lectura por parte de los lectores, ¿no? Estoy pensando en, hoy en día tenemos en la industria del entretenimiento cada vez más ofertas de cosas, ¿no? ¿Hay una correlación? ¿Lo ven? ¿Lo perciben? Hoy tú tiraste un número de los registros de ISBN en Uruguay y te puedo asegurar que ¿El de 1.800 libros por año? Más de la mitad de esos títulos son ediciones de autor, pero seguro. Me gustaría tener ese número, ¿no? Y una edición de autor, ¿qué quiere decir? Para la señora o el señor que no entiende, es un autor que no tuvo una respuesta favorable de una editorial y fue una imprenta, hola, ¿qué tal? Me imprimís esto. Imprimirlo? Y bueno, y salió. Exacto. Entonces, ahí tenés un registro de ISBN, ¿no? Porque si no te pueden dar los números por ningún lado, ¿no? O sea, son muchos títulos por año. Claramente hay mucha publicación institucional, seguramente hay mucha publicación del Estado, pero no necesariamente tienen ISBN. Entonces ahí me queda la duda, digamos, si esos libros realmente están registrados. Porque, a ver, ¿qué es el ISBN? Es la cédula de identidad del libro, pero que también te genera el código de barras que permite que el librero lo pase y
¿no? Y ahí me queda claro, digamos, no me queda claro si realmente todos esos títulos que publica el Estado tienen un registro de ISBN. ¿Qué ibas a decir? No me acuerdo. Pero igual, para no llorar tanto, creo que sí es un mercado noble de alguna manera, que es una buena plaza editorial, porque si bien lo que hemos dicho hasta ahora, somos poca gente y este siempre va a ser un techo que es muy difícil de superar. Bueno, por eso nosotros siempre tratamos de apuntar a Buenos Aires para romper ese techo. Pero es un público lector el uruguayo, y sí es el país que más publica en relación a su población de América Latina. O sea, no es un valle de lágrimas esta plaza editorial. Hay una tradición lectora inevitable. De hecho, tiramos la misma cantidad de ejemplares que tiran en Buenos Aires para primeras ediciones. No es... Y en muchos lugares de Europa también. Claro, no es una aldea, no es, sí, pero no nos podemos quejar en el sentido que podemos trabajar. Hay un montón de propuestas, y sobre todo todo el mundo tiene un libro, que es algo que también nos ibas a preguntar. Todo el mundo escribió un libro acá, o compuso una canción. Bueno, yo decía eso al arranque, ¿no? Así como decimos la cantidad de futbolistas que salen en relación a la población, la cantidad de escritores que tenemos en relación a la población también es altísima. No solo tenemos, sino que tienen reconocimiento afuera, igual que los futbolistas, como vos decías, porque no es solo que todo el mundo publica en Uruguay. Todo el mundo publica en Uruguay, pero le va bien, le va relativamente bien. Quiero decir, por nuestra población, que es una ciudad de cualquier lado, no debería conocerse ni un solo nombre en el mundo de un escritor o escritora uruguaya, menos contemporáneo. Y sin embargo no es así. Sin embargo, bueno, Gonzalo Vaz el año pasado estuvo en la selección de Granta, que es una selección de los mejores 25 jóvenes escritores en español, y bueno, un uruguayo ahí, quieras que no, bueno, y los reconocimientos a Ida Vitale, a Cristina Perirossi. Hay reconocimientos para nuestros escritores y escritoras, o sea que rompen las estadísticas. Fer, para cerrar contigo. Y bueno, habría que elegir, ¿no?, de tantísimos asuntos acerca de los que sería, bueno, de mucho interés escucharlos, a estos 3 editores, a estos 3 líderes de grandes proyectos editoriales acá en Uruguay. Pero estamos en los minutos finales, y entonces capaz que me gusta algo un poco más lúdico de todo lo que hemos venido tratando hasta ahora. ¿Qué dice cada uno de los 3 respecto de los catálogos de los otros? ¿Se animan a nombrar, vamos a suponer, Martín, de Fin de Siglo y de Criatura, 2 o 3 libros que admiran de esos colegas que tienen enfrente hoy? ¿Me repite la pregunta? Yo sí. Admiro el trabajo que hace Fin de Siglo en el segmento infantil y juvenil, que es un trabajo muy sacrificado de divulgación y de convocar a las escuelas permanentemente, y han publicado en ese segmento un montón de libros que están buenísimos, y admiro ese trabajo, la generosidad de Estefanía para pasar contactos, para convocar escuelas a la feria, que me ha facilitado en varias oportunidades. O sea, ese es tengo que aprender de Fin de Siglo a trabajar el segmento infantil y juvenil. Y de Martín hay una autora que admiro y quiero decir públicamente, que es Mercedes Estramil. Me encanta, y siempre que saca un libro corro a comprarle el libro de Martín para leerlo. Qué difícil que es como elegir, difícil, ¿no? Porque en realidad yo que sé, Martín... o sea, los primeros libros uruguayos que leí y consumí asiduamente cuando era adolescente fueron los de Martín. Entonces he leído tantos libros de Estuario y de Boom que ya ni sé. O sea, tuviera que destacar uno, bueno, cada vez que sale un libro de Spinoza, evidentemente es como un acontecimiento literario, estamos todos atentos. Es como, bueno, sabés que va a ser prácticamente un clásico dentro de la literatura uruguaya. Bueno, también ese es el caso de Daniel Mella, ¿no? Y bueno, también soy como gran consumidora de libros de Criatura. Los libros álbumes de Criatura son posiblemente o seguramente los de mayor calidad en el mercado uruguayo. Eso sin duda, se los leo a mi hijo. Leemos, bueno, el otro día le contaba a Julia, ¿no? Tenemos el libro grande de Pablo Choca, exactamente. Entonces se llaman Kai y Nui los protagonistas, y cada vez que
peces, mi hijo les dice Kai Nui, ¿no? Me encanta. No, me parece que la calidad de Julia como editora es innegable, ¿no? Se nota que hay muchísimo trabajo ahí con los autores y con los textos. Evidentemente está la impronta de Julia y los cambios y la motosierra seguramente de Julia, y eso es algo que hay que destacar de lo que hace un editor, ¿no? Que tiene que ver con alterar el texto que entra y que pasa, por ejemplo, por las manos de Julia, nunca va a ser el mismo libro que sale. Y bueno, yo qué sé, para nombrar a alguien, Rosario Lázaro Iboa, pongamos, pero hay tanta gente para destacar que es muy difícil. No, en mi caso, digamos, celebro la diversidad, digamos, por ejemplo, del colectivo Sancocho. O sea, me cuesta muchísimo hablar de títulos en particular, porque está buenísimo que el libro esté vivo, que haya gente joven. Date cuenta de nosotros tenemos 40, 35... 30. Entonces hoy Fernando mencionaba a Banda Oriental y mencionaba Pez en el Hielo, y hay muchas editoriales que muestran, digamos, lo vivo que está el libro en este momento. Es tal cual lo que decían, Viromes y Servilletas, se escribe muchísimo. Yo pierdo muchísimas horas de mi vida hablando con autores que no voy a publicar, pero que me interesa ayudarlos y orientarlos. No les hice la pregunta al final al aire que habíamos adelantado, no. de cuánto rechazan, y me decían, y bueno, el 90 y pico % en realidad, ¿no? Bueno, el otro día sacábamos el cálculo dentro de la editorial, nos llegan 1000 manuscritos por año, más o menos. Entonces, evidentemente, pensamos que publicamos... Decime que ya no llegan en manuscrito. No, bueno, algunos, la mayoría llegan por mail, ¿no? Pero eso es mejor porque no hay tanto papel involucrado, pero estamos hablando de 1000 manuscritos al año, que publicamos 30 títulos, y muchos de esos títulos... Bueno, este año se nos dio que muchos son primeros títulos, ¿no? Pero en general se publica mucha gente que ya se ha publicado antes, entonces de lo que llega es evidente que el 99 con 5% no lo publicás. Yo quiero aprovechar para disculparme por todas aquellas personas que me han mandado un mail y un manuscrito y todavía no lo pude leer y todavía no lo pude responder. Que es imposible, salvo que tuviéramos a alguien específicamente todo el día leyendo manuscritos, que realmente sería es imposible. Eso, que hay que generar como horas extra de la vida para poder leer los manuscritos que no pedimos y que nos llegan, pero que queremos leer. No es que porque sería muy fácil responder, bueno, no, chau, búsquense la vida, pero no, realmente queremos leer, y siempre están, como tengo una lista de manuscritos pendientes para leer, a la que nunca, siempre estoy lejos, es como me despierto con esa culpa, pero realmente no puedo, que me disculpen, que no es mala voluntad. Estefanía Canalda, de Editorial Fin de Siglo, Julia Ortiz, de Criatura Editora, y Martín Fernández, de Hum y Estuario. Gracias, gracias a los tres por participar, por enseñarnos un poco más de lo que hay atrás de ese libro que vemos en las librerías, que vemos después en semanas como hoy ahí en la Feria del Libro, y entender más entonces de todo lo que está en juego y las ganas que le ponen a su trabajo. Gracias a vos, Romina. Fernando, gracias como siempre por acompañarme en esta. Por favor, al contrario, gracias a vos, Romy, y a la audiencia en Perspectiva. Un gran saludo a Martina, a Julia, a Estefanía. Felicitaciones por los trabajos que hacen, y muchas gracias por las respuestas. Fue tremendamente instructivo, además de un placer escucharlos. A mí me parece que todo esto es muy importante para el mundo de la lectura. Es decir, este viaje a la interna de los libros, a lo que hay detrás de lo que encontramos cuando vamos a elegir una novela, un volumen de poemas o lo que sea. En serio, les quedo muy agradecido a los tres. Nos reencontramos en cualquier momento, ¿les parece? Muchas gracias. Gracias.